Cuando nos casamos, Sergio y yo creíamos que lo teníamos todo. Éramos jóvenes, felices y estábamos seguros de que nada podría separarnos. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos, o al menos eso parecía. La chispa de la pasión estaba viva, y compartíamos sueños de futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo cambió. No puedo señalar un momento exacto, pero en algún punto, Sergio dejó de ser el hombre que conocí. El amor se convirtió en una rutina, en una sombra que apenas nos mantenía juntos. El día que decidimos regresar a nuestra vieja casa de fin de semana fue solo un intento más de recobrar algo que ya no existía. Subimos al coche, y desde que el motor arrancó, supe que no sería un viaje de reconciliación. Sergio estaba, como siempre, absorto en su teléfono, en su mundo de correos electrónicos y reuniones. Había pasado tanto tiempo sumergido en su trabajo que nuestro matrimonio se había transformado en una coexistencia, donde compartíamos techo pero no vida. ¿Puedes ayudarme con las maletas?, le pedí, aunque sabía que su respuesta sería la misma de siempre. Sí, claro, murmuró sin levantar la mirada, y con ese gesto distante, ya sabía que no lo haría. Me bajé del coche y cargué las maletas sola, el viento frío cortaba mis mejillas mientras caminaba hacia la casa. Una casa que alguna vez fue un refugio de amor y alegría, pero que ahora se sentía como una prisión vacía, llena de recuerdos que me dolían más de lo que me confortaban. El polvo cubría los muebles, las paredes parecían ajenas, como si esa casa hubiera sido olvidada por la vida. Nuestro hijo, Martín, ya tenía 21 años. Había crecido viendo cómo su padre y yo nos distanciábamos lentamente. No era tonto, y aunque nunca lo habíamos discutido abiertamente, sabía que él entendía mejor que nadie lo que estaba sucediendo. Había madurado demasiado rápido por culpa de la frialdad que dominaba nuestra casa. Mientras descargaba las maletas, Martín bajó del coche arrastrando los pies, su rostro serio. Me acerqué a él, intentando encontrar alguna conexión, un resquicio de la cercanía que solíamos tener cuando era pequeño. ¿Cómo estás?, le pregunté con una sonrisa que más bien era una súplica. Él me miró brevemente, y aunque su mirada no mostraba reproche, sí transmitía una melancolía que me desgarraba el alma. Sin decir una palabra, se encogió de hombros y se fue hacia su habitación, dejando un vacío aún más grande del que ya sentía. Dentro de la casa, Sergio seguía en su teléfono, totalmente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. A veces me preguntaba si se daba cuenta de lo que estábamos viviendo o si, simplemente, había decidido ignorarlo. En mi corazón, ya lo había perdido hacía mucho tiempo. La primera noche fue como tantas otras. La casa estaba helada, y Sergio ni siquiera se molestó en ayudarme a encender la chimenea cuando falló. Ya hoy, dijo desde la habitación, pero sabía que no vendría. Me quedé sola en la sala, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Intenté encender la chimenea varias veces, pero solo conseguí llenar la sala de humo. Fue Martín quien bajó, como siempre, sin hacer ruido. Me miró en silencio, y sin decir una palabra, se acercó al panel eléctrico para arreglar el problema de la luz. En cuestión de minutos, la sala volvió a iluminarse con una luz cálida, y me sentí, por un breve instante, aliviada. Gracias, le dije, esbozando una sonrisa débil. Martín me devolvió una mirada cargada de algo que no supe identificar en ese momento. No era solo gratitud, era una mezcla de protección y algo más. Algo que aún no podía comprender. Pasamos el resto de la noche en silencio. Sergio, como siempre, ignorándonos a ambos, sumido en su teléfono. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Era como si la distancia entre Martín y yo se hubiera cortado de manera inexplicable. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, el aire pesado. Me desperté antes que Sergio, algo que ya era una costumbre, y bajé a la cocina a preparar café. Mientras dejaba que el agua hirviera, escuché los pasos de Martín bajando las escaleras. Se sentó en la mesa sin decir nada, y el silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. ¿Te gustaría salir a caminar después del desayuno?, le pregunté, buscando una excusa para escapar de la casa, de Sergio, y de todo lo que pesaba sobre mí. Martín asintió, y después de comer en silencio,
nos pusimos las chaquetas y salimos. El bosque alrededor de la casa estaba envuelto en una calma inquietante, las hojas caían lentamente, y el crujido bajo nuestros pies era el único sonido que nos acompañaba. Mientras caminábamos, sentí la necesidad de hablar. Siento que todo se está desmoronando, confesé. Tu padre y yo, ya no somos los mismos, Martín. Él se detuvo, me miró con una seriedad que me sorprendió y asintió lentamente. Siempre lo supe, mamá. No soy un niño. Hace tiempo que me di cuenta. Sus palabras, aunque llenas de verdad, me dejaron sin aliento. Sabía que lo entendía todo, pero no había esperado que lo dijera tan directamente. Mi hijo había estado viendo cómo nuestro matrimonio colapsaba, y había permanecido en silencio. Sentí una punzada de dolor, como si hubiera fallado no solo a mí misma, sino también a él. Mientras regresábamos a la casa, algo en el aire había cambiado. La caminata no nos había traído la paz que esperaba, sino una tensión extraña. Nos sentamos en la sala, todavía en silencio, pero esta vez ese silencio tenía un peso diferente. Sentí que Martín me observaba de una manera distinta, como si hubiera algo más en su mirada que preocupación. Todo está cambiando, ¿verdad?, le pregunté, aunque la pregunta no tenía una respuesta simple. Martín me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó la mano. El contacto fue cálido, pero no el tipo de calor que esperaba. Era algo más profundo, más intenso. Su mano no se apartó, y tampoco lo hizo la mía. El silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. Y entonces, sin pensarlo, Martín se inclinó hacia mí y me besó. Al principio, no pude reaccionar. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía detenerlo, pero mi cuerpo no respondió. El beso fue suave, pero cargado de emociones que habían estado contenidas durante demasiado tiempo. No fue solo el beso de un hijo a su madre. Fue algo más. Algo que no debía suceder, pero que ya no podía detenerse. Lo que ocurrió después fue como un torbellino. Mi mente estaba nublada, mi cuerpo reaccionaba a sensaciones que no debía estar sintiendo. Martín, mi hijo, no se detuvo, y yo, en lugar de alejarme, lo dejé continuar. El peso de años de soledad, de sentirme invisible, de necesitar ser vista y amada, me empujó a un lugar del que no habría regreso. Aquella noche, Martín no volvió a su habitación. Se quedó conmigo en la sala, y lo que había comenzado con un beso prohibido terminó cruzando todas las líneas posibles. No había palabras, solo el acto físico, visceral, que nos unía de una manera que nunca debió ocurrir. El sentimiento de culpa me abrumaba, pero al mismo tiempo, no podía negar que me sentía viva de nuevo. Martín me había dado algo que Sergio me había negado durante tanto tiempo: atención, deseo, cariño. En los días que siguieron, Sergio siguió siendo el mismo. Ausente. Siempre enfocado en su teléfono o en su trabajo, ni siquiera sospechaba lo que había pasado entre su hijo y yo. Pero la tensión entre Martín y yo era cada vez más palpable. Cada vez que Sergio salía de la casa, Martín y yo nos quedábamos solos, y la conexión que habíamos compartido esa primera noche no se detuvo. Sabía que cruzar esa línea había desatado algo que no podría controlarse fácilmente. La culpa me quemaba por dentro, pero cada vez que Martín se acercaba, esa culpa se desvanecía bajo una marea de emociones que nunca había imaginado sentir. Cada vez que estábamos solos, la tensión volvía, como si el universo conspirara para que ese secreto prohibido se mantuviera vivo entre nosotros. No era solo un deseo físico lo que compartíamos, sino una conexión emocional que me hacía sentir vista, comprendida y deseada. Algo que Sergio me había negado durante tanto tiempo. Martín, de una manera retorcida y peligrosa, se había convertido en mi refugio, en mi escape de un matrimonio muerto. Mientras tanto, Sergio seguía viviendo en su propio mundo, incapaz de notar lo que sucedía a su alrededor. Se levantaba temprano para atender llamadas de trabajo, se encerraba en la oficina improvisada que había montado en la casa y apenas interactuaba con nosotros. Era como si hubiera dejado de ser parte de la familia mucho antes de que las cosas se desmoronaran. El fin de semana pasó como una niebla densa y, aunque físicamente estábamos en la misma casa,
el matrimonio se había desmoronado tanto que ni siquiera compartíamos una mirada o un gesto de cercanía. Sergio estaba ciego a la tormenta que se gestaba entre su hijo y yo. Hubo momentos en los que pensé en confesarle todo, gritarle que todo había acabado, que él me había perdido no solo como esposa, sino también como persona. Pero sabía que esa confesión no haría más que destruirlo. A pesar de todo, Sergio no merecía esa traición, al menos no de esa manera tan brutal. Entonces, guardé el silencio. Un silencio que se volvía más pesado cada día. Cada vez que Sergio salía por trabajo o para hacer una diligencia, el ambiente en la casa cambiaba. Martín y yo nos encontrábamos solos en la cocina, en el salón, y lo que empezó como un secreto oscuro e impulsivo se convirtió en un patrón del que ninguno de los dos parecía querer escapar. Las noches que Sergio pasaba dormido en su oficina, Martín y yo nos quedábamos juntos en la sala, fingiendo que veíamos una película, fingiendo que no había nada más allá de la pantalla. Pero cuando las luces se apagaban y la casa caía en la oscuridad, el deseo volvía. Martín me tomaba de la mano, y esa simple acción era suficiente para que todo lo que estaba mal volviera a suceder. Cada beso, cada toque, cada caricia me empujaba más lejos del remordimiento y me llevaba más profundamente hacia algo que no entendía completamente. Algo que, sin embargo, sabía que ya no podía parar. Sabía que no podíamos seguir así para siempre. El secreto nos estaba consumiendo desde dentro. A veces me sorprendía a mí misma observando a Martín desde la distancia, preguntándome cómo habíamos llegado hasta este punto. ¿Cómo es que mi propio hijo, mi sangre, se había convertido en el hombre que llenaba el vacío emocional que su padre había dejado? Me sentía atrapada entre dos realidades. Por un lado, sabía que lo que estábamos haciendo era inmoral, impensable. Pero, por otro lado, ese mismo acto prohibido me había devuelto una sensación de vida que había olvidado que podía tener. En algún momento, Sergio comenzó a hablar sobre un viaje de trabajo que lo tendría fuera por varios días. Mientras me daba los detalles de su itinerario, sentí un peso oscuro en mi pecho. Sabía que su ausencia prolongada solo intensificaría lo que ya estaba sucediendo entre Martín y yo. Mi miedo no era tanto que Sergio lo descubriera, sino hasta dónde permitiría yo que esto llegara si él no estaba cerca. El día que Sergio se fue, el ambiente en la casa cambió de inmediato. Martín y yo nos miramos con una mezcla de incertidumbre y deseo que nos ataba más de lo que podía explicarse. El momento que la puerta se cerró detrás de Sergio, supimos que las siguientes horas serían decisivas. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio profundo, roto solo por el leve crujir de las paredes antiguas. Martín me encontró en la sala, sentada junto a la chimenea, la luz del fuego iluminando nuestros rostros. Se sentó a mi lado sin decir nada. Sabíamos lo que venía. No había necesidad de palabras. La tensión que habíamos mantenido contenida durante tantos días se desató por completo. Ya no había resistencia, ni en mi mente ni en mi cuerpo. Lo que antes había sido una línea borrosa entre lo correcto y lo incorrecto ahora estaba completamente rota. Cuando todo terminó, quedamos en silencio, escuchando el crepitar de las brasas en la chimenea. Mi corazón latía con fuerza, no solo por lo que acababa de suceder, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Lo que habíamos hecho nos marcaría para siempre. Los días que siguieron fueron una mezcla de culpa y deseo. Cada vez que veía a Martín, sentía esa conexión profunda que me ataba a él, pero también la creciente sensación de que lo que habíamos hecho era más de lo que cualquiera de los dos podía manejar. Sergio volvió de su viaje sin sospechar nada. Seguía siendo el mismo hombre distante y absorto en su trabajo. No había ni un atisbo de duda en sus acciones, ni una pregunta que dejara entrever que sabía lo que había sucedido en su ausencia. Pero dentro de mí, el peso del secreto crecía más y más. Martín, por su parte, continuaba como si nada. Pero en sus ojos, podía ver que él también estaba cambiando. La relación que habíamos iniciado en la sombra se había convertido en algo demasiado grande, algo que amenazaba con consumirnos a ambos. Sabía que esto no podía seguir así, pero no tenía la fuerza para detenerlo. Cada vez que Martín me miraba, recordaba lo que habíamos compartido, y no podía resistirme. Al mismo tiempo, sentía que me estaba destruyendo desde dentro. Un día, mientras Sergio estaba fuera, Martín se me acercó de nuevo,
y por primera vez, vi en su mirada una duda que no había estado ahí antes. ¿Qué estamos haciendo, mamá?, preguntó en voz baja, sus palabras llenas de dolor. Lo miré, y supe que tenía razón. Lo que habíamos iniciado había cruzado límites que nunca deberían haber sido tocados. Pero al mismo tiempo, la confesión de lo que habíamos hecho, la verdad que habíamos compartido, era demasiado pesada para ambos. Sabía que tenía que poner fin a esto, pero no sabía cómo. Esa misma noche, cuando Sergio volvió a casa, algo en su comportamiento me sorprendió. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos, como si algo hubiera cambiado dentro de él. Sentí una punzada de miedo. ¿Acaso lo sabía? ¿Había descubierto lo que sucedía entre Martín y yo? Pero no dijo nada, solo me besó en la mejilla y subió a su habitación. Martín, desde el otro lado de la sala, me miró en silencio. Sabíamos que lo que habíamos hecho había destruido todo. No solo había roto el matrimonio que ya estaba resquebrajado, sino también algo dentro de nosotros. Algo que nunca podría repararse. Esa noche, mientras me acostaba junto a Sergio, supe que el final estaba cerca. Lo que habíamos compartido Martín y yo, lo que habíamos hecho en la sombra, era un secreto que nos perseguiría para siempre. Al final, la traición no fue solo hacia Sergio, sino también hacia mí misma y hacia mi hijo. Lo que habíamos compartido en el silencio de esas noches prohibidas nos había consumido, y aunque nadie más lo sabía, el peso de esa infidelidad nos seguiría para siempre. Porque al final, Martín, mi hijo, me había dado lo que Sergio nunca pudo, pero a un costo que ninguno de los dos estaba preparado para pagar.